El joven Ignacio Valverde se encontraba en el puerto de Cádiz, observando el ir y venir de los buques de guerra. Era una mañana fresca de otoño en 1740, y el aire estaba impregnado del aroma salado del mar y el constante bullicio de los marineros. Ignacio, a sus 25 años, era un oficial naval en ascenso, con una reputación que ya comenzaba a forjarse a través de pequeños pero significativos actos de valentía y destreza en la mar. Desde niño, Ignacio había soñado con la vida en el mar. Hijo de un modesto comerciante, había crecido escuchando historias de la vasta inmensidad del océano, de piratas temibles y de héroes valientes que defendían el honor de España. A los 17 años, su determinación y habilidades le habían ganado un lugar en la Real Armada, y desde entonces había servido con dedicación y coraje. Ese día en el puerto, un rumor circulaba entre los oficiales: una gran flota estaba siendo preparada para una misión crucial. El nombre de Blas de Lezo, uno de los más grandes almirantes de España, resonaba con frecuencia en las conversaciones. Lezo, conocido como medio hombre por las heridas sufridas en batalla, era una leyenda viva, y la posibilidad de servir bajo su mando llenaba de emoción y nerviosismo a los jóvenes oficiales como Ignacio. La convocatoria no tardó en llegar. Ignacio fue llamado al cuartel general, donde se encontró con otros oficiales ansiosos y expectantes. El comandante en jefe les explicó la misión: la flota debía dirigirse a Cartagena de Indias, una de las joyas del Imperio Español en América, que estaba en peligro de ser atacada por los británicos. La guerra de la Oreja de Jenkins había estallado, y el control del Caribe se volvía cada vez más crucial. Ignacio escuchaba con atención cada detalle. Sabía que esta sería su oportunidad para demostrar su valía y honrar a su país. La preparación para la partida fue rápida y meticulosa. En cuestión de semanas, los barcos estaban abastecidos y listos para zarpar. Ignacio fue asignado al San Felipe, una fragata de combate equipada con poderosos cañones y una tripulación experimentada. El día del embarque, Ignacio se despidió de su familia con un abrazo que parecía contener toda la incertidumbre del futuro. Sus padres, aunque preocupados, estaban orgullosos de su hijo y confiaban en su habilidad y valentía. Con un último vistazo a la ciudad que había sido su hogar, Ignacio subió a bordo, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le pusiera en el camino. A medida que la flota se alejaba del puerto, el joven teniente sentía cómo el peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. Sabía que los días por venir estarían llenos de peligros, pero también de oportunidades para demostrar su capacidad y lealtad. Bajo el mando de Blas de Lezo, Ignacio Valverde estaba destinado a convertirse en parte de una epopeya que cambiaría el curso de la historia. La travesía hacia Cartagena de Indias no fue fácil. Enfrentaron tormentas y desafíos propios del mar, pero la moral de la tripulación se mantenía alta, impulsada por la determinación y el liderazgo de Lezo. Ignacio aprovechó cada momento para aprender y fortalecer su liderazgo, ganándose el respeto y la confianza de sus hombres. Así, navegando hacia el horizonte, Ignacio Valverde se preparaba para su destino. Reclutado para la gloria, su nombre y su valentía estaban a punto de ser puestos a prueba en una de las batallas más importantes de su tiempo, en las cálidas y traicioneras aguas del Caribe, bajo la bandera de España y el mando del indomable Blas de Lezo. Con el rugido del viento llenando las velas y el crujido de la madera bajo sus pies, Ignacio Valverde observaba cómo la costa de España se desvanecía en el horizonte. A bordo de la fragata San Felipe, el joven teniente de navío se preparaba para un viaje que definiría su carrera y su vida. Bajo el mando del legendario almirante Blas de Lezo, la flota española se dirigía hacia Cartagena de Indias, un bastión crucial en la defensa del Imperio Español en el Nuevo Mundo. El convoy estaba compuesto por una formidable formación de buques de guerra y embarcaciones de apoyo. Cada barco estaba cargado de suministros, armas y soldados preparados para enfrentarse a la inminente amenaza británica. La presencia de Blas de Lezo, un estratega consumado y un héroe de múltiples batallas, infundía confianza en cada uno de los marineros. Su liderazgo no solo era respetado,
sino también reverenciado. Sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran un testimonio de su inquebrantable valor y determinación. Durante las primeras semanas de navegación, la flota enfrentó las habituales pruebas del mar. Tormentas inesperadas azotaron los barcos, poniendo a prueba la pericia de los capitanes y la resistencia de las tripulaciones. Ignacio, a pesar de ser joven, mostró una notable habilidad para mantener la calma y dirigir a sus hombres durante los momentos de crisis. Su experiencia en maniobras navales y su capacidad para tomar decisiones rápidas fueron esenciales para sortear estos desafíos. A medida que se adentraban en las cálidas aguas del Caribe, el clima cambió. Los días se volvieron más calurosos y las noches, aunque todavía frescas, eran un respiro bienvenido del calor sofocante. La tripulación se acostumbraba al ritmo de la vida en el mar, guardias nocturnas, mantenimiento constante del barco y ejercicios de combate para mantenerse preparados. Blas de Lezo convocaba regularmente a sus oficiales para discutir estrategias y compartir información sobre la situación en Cartagena de Indias. Estas reuniones eran una mezcla de enseñanza y planificación, donde el almirante aprovechaba para impartir lecciones valiosas basadas en sus vastas experiencias. Ignacio absorbía cada palabra, consciente de que estaba aprendiendo de uno de los mejores estrategas navales de la historia. Una tarde, mientras la flota navegaba cerca de las Bahamas, un vigía divisó una formación de barcos en el horizonte. Las alarmas se extendieron rápidamente y la flota española se preparó para el combate. Los barcos británicos, al mando del almirante Edward Vernon, habían sido avistados. Aunque no se produjo un enfrentamiento directo, este encuentro subrayó la gravedad de la misión y la proximidad del conflicto que se avecinaba. Ignacio y sus hombres pasaron largas horas en estado de alerta máxima, revisando armamento, practicando maniobras de batalla y asegurándose de que cada rincón del San Felipe estuviera listo para el combate. La moral seguía alta, impulsada por la presencia de Blas de Lezo y el sentido de propósito compartido por todos los hombres a bordo. Finalmente, después de semanas de navegación, la silueta de Cartagena de Indias apareció en el horizonte. La ciudad, con sus fortificaciones imponentes y su estratégica posición en la costa, era un símbolo de la resistencia española. Para Ignacio y sus compañeros, era el destino final de su arduo viaje y el escenario donde se libraría una batalla decisiva. La llegada de la flota española a Cartagena fue recibida con júbilo por los defensores de la ciudad. La presencia de Blas de Lezo y su formidable flota reforzó la moral de los habitantes y las tropas estacionadas en la ciudad. La preparación para el asedio comenzó de inmediato, con Lezo coordinando las defensas y asegurándose de que cada recurso estuviera en su lugar. Ignacio, ahora más que nunca, comprendía la magnitud de la misión que tenía por delante. La defensa de Cartagena de Indias no solo era una cuestión de estrategia militar, sino también una lucha por el honor y la supervivencia del Imperio español en el Nuevo Mundo. Bajo el mando de Blas de Lezo, él y sus compañeros estaban listos para enfrentarse a la marea británica y escribir sus nombres en las páginas de la historia. La calma previa a la tormenta estaba por romperse. Tras la llegada de la flota española a Cartagena de Indias, los preparativos para el inminente enfrentamiento con los británicos se intensificaron. El almirante Blas de Lezo, con su característico ojo agudo para la estrategia, asignó a Ignacio Valverde y a su tripulación del San Felipe tareas clave en la defensa de la ciudad. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte cuando los vigías en las torres de Cartagena divisaron velas en el mar. La flota británica, liderada por el almirante Edward Vernon, se acercaba con una impresionante cantidad de buques de guerra y transportes llenos de tropas. El objetivo de Vernon era claro: someter la ciudad y quebrar la resistencia española en el Caribe. Ignacio sentía la tensión en el aire mientras los oficiales se reunían alrededor de Blas de Lezo para recibir órdenes finales. El plan de Lezo era audaz: aprovechar el conocimiento superior del terreno y la habilidad táctica de su flota para desgastar y repeler al enemigo. Los españoles sabían que, aunque estaban en desventaja numérica, su determinación y estrategia podían equilibrar las probabilidades.
El primer encuentro no tardó en llegar. Al amanecer, los cañones británicos comenzaron a disparar desde sus buques, intentando abrir brechas en las defensas costeras. Ignacio, desde la cubierta del San Felipe, observaba con atención las maniobras enemigas. Las órdenes de Lezo eran claras: mantener la posición y responder con precisión calculada, conservando municiones para los momentos más críticos. La batalla se desató con una ferocidad impresionante. Las aguas alrededor de Cartagena de Indias se convirtieron en un hervidero de fuego y acero. Los cañones del San Felipe respondieron al ataque británico, sus disparos resonando con fuerza en el aire salado. Ignacio dirigía a sus hombres con una calma estudiada, asegurándose de que cada disparo fuera preciso y mortal. En medio del fragor del combate, una fragata británica se destacó del resto, acercándose peligrosamente a la línea española. Ignacio vio la oportunidad y ordenó una maniobra arriesgada: girar el San Felipe para enfrentarse directamente al enemigo. Los cañones de babor rugieron al unísono, y la fragata británica fue sacudida por una andanada devastadora. La fragata británica, aunque dañada, no retrocedió. Los marineros enemigos intentaron abordar el San Felipe, lanzando garfios y cuerdas para asaltar la cubierta. Ignacio desenfundó su sable, liderando a sus hombres en una feroz defensa cuerpo a cuerpo. El choque de espadas y los gritos de los combatientes llenaron el aire, mientras el joven teniente demostraba su valentía y habilidad en el combate cercano. Finalmente, tras una lucha encarnizada, los británicos fueron repelidos, y la fragata enemiga comenzó a retirarse, envuelta en humo y llamas. Los hombres de Ignacio vitorearon su victoria, pero él sabía que este era solo el comienzo. La flota británica todavía tenía numerosos barcos y recursos, y el verdadero desafío aún estaba por llegar. A medida que el día avanzaba, más enfrentamientos tuvieron lugar. Cada batalla era una prueba de resistencia y estrategia. Ignacio y sus hombres lucharon incansablemente, aprendiendo a anticipar los movimientos del enemigo y adaptándose rápidamente a las cambiantes circunstancias del combate. La presencia constante de Blas de Lezo, supervisando y ajustando las tácticas, fue un faro de esperanza y determinación para todos. La primera sangre había sido derramada, y los encuentros iniciales con los británicos habían demostrado que la flota española, aunque en desventaja numérica, estaba dispuesta a luchar hasta el último hombre por la defensa de Cartagena de Indias. Ignacio Valverde, con su coraje y liderazgo, emergía como un joven oficial prometedor, listo para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Mientras la noche caía sobre el campo de batalla, los españoles sabían que la verdadera prueba de su fortaleza y resolución apenas comenzaba. Pero con líderes como Blas de Lezo y valientes hombres como Ignacio, la defensa de Cartagena de Indias se mantenía firme, preparada para resistir el embate de la poderosa armada británica. Tras los primeros encuentros con la flota británica, la ciudad de Cartagena de Indias se sumió en una febril actividad. Los preparativos para el asedio final comenzaron a tomar forma bajo la supervisión del almirante Blas de Lezo, cuyo conocimiento y experiencia eran invaluables para la resistencia española. Cada hombre, desde el más alto oficial hasta el más humilde soldado, se enfocó en una tarea común: fortificar la ciudad y prepararse para la batalla decisiva. Blas de Lezo, cojeando levemente por sus heridas de guerra, convocó a una reunión con sus principales oficiales en el salón de mando del fuerte San Felipe de Barajas. Ignacio Valverde, entre ellos, observaba al almirante con respeto mientras Lezo delineaba su plan. La clave de la defensa residía en maximizar el uso del terreno y las fortificaciones existentes para compensar la superioridad numérica de los británicos. Nuestros enemigos confían en su fuerza bruta y en sus números, dijo Lezo con su voz grave y firme. Nosotros confiaremos en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad para luchar con cada piedra, cada muro y cada calle de Cartagena. La primera prioridad era reforzar las defensas del fuerte San Felipe de Barajas, la joya de la corona defensiva de Cartagena. Este imponente bastión, situado en una colina que dominaba la ciudad,
se convirtió en el foco de un frenético esfuerzo de fortificación. Ignacio fue encargado de supervisar la construcción de nuevas barricadas y la reparación de muros dañados. Bajo su liderazgo, los soldados y ciudadanos trabajaron sin descanso, apilando sacos de arena, levantando parapetos y asegurando cada punto vulnerable. Además del fuerte, las murallas que rodeaban la ciudad necesitaban ser reforzadas. Las defensas costeras también fueron mejoradas con la colocación estratégica de cañones que podrían repeler cualquier intento de desembarco británico. Ignacio coordinó con los artilleros para asegurarse de que cada cañón estuviera en óptimas condiciones y que los suministros de pólvora y balas estuvieran adecuadamente distribuidos. Mientras los trabajos continuaban, Blas de Lezo implementó una serie de estrategias para desgastar y confundir al enemigo. Las patrullas nocturnas se incrementaron, con el objetivo de hostigar a las tropas británicas y destruir sus suministros. Ignacio lideró varias de estas incursiones, utilizando la oscuridad y su conocimiento del terreno para infligir daños rápidos y retirarse antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta efectiva. Lezo también ordenó el despliegue de pequeñas embarcaciones rápidas que, aprovechando la complejidad del litoral, atacaban a los buques británicos más aislados. Estas tácticas de guerrilla naval, combinadas con la fortaleza defensiva de la ciudad, comenzaron a minar la moral británica y a forzarlos a reconsiderar sus estrategias. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de una batería de cañones en una posición elevada, Ignacio recibió noticias de un avistamiento. Una pequeña flota británica se aproximaba a la costa, aparentemente con la intención de explorar puntos débiles en las defensas españolas. Ignacio rápidamente organizó una fuerza de respuesta, preparando a sus hombres para repeler cualquier intento de desembarco. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los cañones españoles, posicionados estratégicamente, abrieron fuego contra los barcos británicos que se acercaban, obligándolos a retroceder. Aunque fue una victoria menor, este incidente subrayó la importancia de la vigilancia constante y la preparación meticulosa. Mientras tanto, dentro de la ciudad, la población civil también jugaba un papel crucial en la resistencia. Las mujeres y los ancianos se unieron a los esfuerzos de fortificación, transportando materiales y apoyando a los soldados. La ciudad de Cartagena de Indias se transformó en una colmena de actividad patriótica, con cada habitante comprometido a defender su hogar. Blas de Lezo continuaba monitoreando y ajustando las defensas, su presencia incansable infundía ánimo y determinación en todos. Ignacio, inspirado por el liderazgo del almirante, redobló sus esfuerzos, consciente de que cada día ganado era una victoria en sí misma. Los días pasaban y la tensión aumentaba. La flota británica permanecía al acecho, esperando el momento adecuado para lanzar su ataque definitivo. Pero gracias a las estrategias implementadas por Lezo y la diligencia de hombres como Ignacio Valverde, Cartagena de Indias estaba mejor preparada que nunca para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La ciudad, sus defensores y sus habitantes se preparaban para lo inevitable. Cada piedra colocada, cada cañón cargado y cada estrategia discutida eran pasos hacia una resistencia que sería recordada en la historia. Mientras la sombra de la guerra se cernía sobre ellos, la determinación de defender su tierra y su honor se solidificaba con cada acto de valentía y sacrificio. El alba rompió con una bruma espesa que se elevaba desde el mar, envolviendo la ciudad de Cartagena de Indias en un manto de inquietud. Los vigías, apostados en lo alto del fuerte San Felipe de Barajas, avistaron la sombra ominosa de la flota británica aproximándose lentamente. La llegada del almirante Edward Vernon, líder de la poderosa armada inglesa, marcaba el comienzo de un asedio que pondría a prueba la resistencia y el valor de todos los defensores de la ciudad. Blas de Lezo, consciente de la gravedad de la situación, convocó a sus oficiales para una última reunión estratégica antes del enfrentamiento. Ignacio Valverde, con el rostro endurecido por la determinación, se unió a sus compañeros en el salón de mando. Lezo, con su presencia imponente y su ojo único, repasó el plan de defensa una vez más,
asegurándose de que todos entendieran sus roles y responsabilidades. La flota de Vernon es formidable, dijo Lezo, su voz resonando con una mezcla de autoridad y calma. Pero no olvidéis que tenemos el terreno y la determinación de nuestro lado. Cada hombre debe recordar su deber y luchar con todo lo que tiene. El almirante Vernon, conocido por su ambición y habilidad táctica, había reunido una armada impresionante, con más de 180 buques y cerca de 30.000 hombres. Su objetivo era claro: tomar Cartagena de Indias y consolidar el dominio británico en el Caribe. La noticia de su llegada se había esparcido rápidamente, llenando a los defensores españoles de una mezcla de temor y resolución. El primer ataque británico comenzó al amanecer del día siguiente. Vernon ordenó un bombardeo masivo sobre las defensas costeras, intentando abrir brechas en las murallas y desmoralizar a los defensores. Los cañones británicos, alineados en perfecta formación, lanzaron una lluvia de fuego y acero sobre la ciudad. Ignacio, desde su posición en el fuerte San Felipe de Barajas, observaba la escena con ojos atentos, dirigiendo a sus hombres y asegurándose de que las defensas se mantuvieran firmes. A pesar de la intensidad del bombardeo, las fortificaciones españolas, reforzadas bajo la dirección de Lezo, resistieron el embate inicial. Los artilleros españoles respondieron con precisión, apuntando a los buques británicos y causando daños considerables. Ignacio, consciente de la importancia de mantener la moral alta, se movía entre sus hombres, ofreciendo palabras de aliento y asegurándose de que cada cañón estuviera cargado y listo. El almirante Vernon, frustrado por la resistencia española, decidió cambiar de táctica. Ordenó un desembarco masivo en una playa cercana, con la intención de rodear y asediar la ciudad desde tierra firme. Miles de soldados británicos comenzaron a desembarcar, formando líneas ordenadas y avanzando hacia las defensas exteriores. Ignacio recibió la noticia del desembarco con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que la batalla en tierra sería feroz y que la coordinación entre las fuerzas navales y terrestres sería crucial para mantener la defensa. Bajo las órdenes de Lezo, Ignacio organizó a sus hombres para repeler el avance enemigo, utilizando el terreno y las fortificaciones en su ventaja. La lucha en las playas y los campos circundantes fue brutal. Los defensores españoles, aunque superados en número, lucharon con una ferocidad desesperada. Ignacio, liderando desde el frente, demostró una valentía incuestionable, enfrentándose a los soldados británicos con su sable en mano. La batalla se convirtió en una serie de choques cuerpo a cuerpo, con ambos lados sufriendo grandes pérdidas. Mientras tanto, dentro de la ciudad, la población civil continuaba apoyando el esfuerzo de defensa. Las mujeres y los ancianos trabajaban incansablemente, transportando suministros, atendiendo a los heridos y asegurándose de que cada defensor tuviera lo necesario para seguir luchando. La determinación de los habitantes de Cartagena de Indias se convertía en un pilar fundamental de la resistencia. La batalla continuó durante días, con ambos bandos reagrupándose y lanzando nuevos ataques. La flota británica, anclada cerca de la costa, seguía bombardeando las defensas españolas, mientras que los soldados en tierra intentaban avanzar hacia el corazón de la ciudad. Sin embargo, la resistencia coordinada de los defensores, liderada por Blas de Lezo y sus oficiales, impedía cualquier avance significativo. Ignacio, exhausto pero incansable, se encontraba en la primera línea de defensa, motivando a sus hombres y enfrentando cada desafío con una determinación inquebrantable. La presencia de Blas de Lezo, siempre cerca para ajustar estrategias y ofrecer su apoyo, era un faro de esperanza para todos. A medida que los días se convertían en semanas, el asedio de Cartagena de Indias se intensificaba. La llegada del almirante Vernon había marcado el comienzo de una batalla épica, y la resistencia española, a pesar de las adversidades, se mantenía firme. Ignacio Valverde, junto a sus compañeros, continuaba luchando con todo su ser, sabiendo que el destino de la ciudad y el honor de España dependían de su valor y sacrificio. La guerra aún no había terminado,
pero cada día de resistencia era una victoria en sí misma, un testimonio del coraje y la determinación de los defensores de Cartagena de Indias. La lucha por la ciudad continuaba, y con líderes como Blas de Lezo e Ignacio Valverde, la esperanza de una victoria final permanecía viva en los corazones de todos. El fuerte San Felipe de Barajas, situado en la cima de una colina que dominaba Cartagena de Indias, era la última línea de defensa contra la invasión británica. Sus gruesos muros de piedra, sus bastiones estratégicamente posicionados y sus baterías de cañones se habían preparado meticulosamente para enfrentar el asalto final. Bajo el liderazgo de Blas de Lezo, el espíritu combativo de los defensores españoles estaba en su punto más alto. Ignacio Valverde, con la responsabilidad de una sección crítica del fuerte, sabía que el destino de Cartagena de Indias dependía de su capacidad para repeler el ataque británico. Los primeros rayos del sol apenas habían iluminado el horizonte cuando los vigías dieron la alarma, las fuerzas británicas avanzaban hacia el fuerte, dispuestas a tomarlo por asalto. El almirante Edward Vernon, frustrado por la resistencia obstinada de los españoles, había decidido concentrar sus esfuerzos en un ataque directo contra San Felipe de Barajas. Miles de soldados británicos, apoyados por un intenso bombardeo naval, comenzaron a subir la colina, decididos a romper la última defensa de la ciudad. Ignacio, desde su posición elevada, observaba cómo la marea de uniformes rojos se acercaba. Los cañones del fuerte, alineados con precisión, comenzaron a rugir, enviando andanadas de metralla y balas de cañón hacia los atacantes. Las explosiones sacudieron el aire, y la colina se cubrió de humo y polvo. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que tomen este fuerte, gritó Ignacio a sus hombres, infundiéndoles valor. Cada piedra, cada bala, cada hombre debe ser una barrera contra el enemigo. Los británicos, a pesar del fuego devastador, continuaron su avance. Los soldados españoles, apostados tras parapetos y muros, disparaban sus mosquetes con precisión mortal. La lucha se intensificó cuando las tropas británicas llegaron a las primeras líneas defensivas, y el combate cuerpo a cuerpo estalló en una furia de espadas, bayonetas y pistolas. Ignacio, sable en mano, lideró a sus hombres en la defensa. Con movimientos precisos y una determinación feroz, se enfrentó a los soldados británicos que intentaban escalar las murallas. Su liderazgo y coraje inspiraban a los defensores, quienes, a pesar de estar superados en número, luchaban con una tenacidad indomable. En medio del caos, Ignacio vio una brecha formarse en una sección del muro. Los británicos, aprovechando el hueco, comenzaron a penetrar en el interior del fuerte. Sin dudarlo, Ignacio corrió hacia la brecha, organizando rápidamente una defensa improvisada. Sus órdenes eran claras: mantener la posición a toda costa. La batalla en San Felipe de Barajas se prolongó durante horas, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. Los defensores españoles, sin embargo, se negaban a ceder. Cada avance británico era recibido con una feroz contraofensiva, y el fuerte se convertía en un sangriento campo de batalla donde el valor y la resistencia eran las únicas monedas de cambio. Blas de Lezo, desde su puesto de mando, coordinaba las defensas con maestría. A pesar de sus heridas y limitaciones físicas, su mente estratégica estaba en pleno funcionamiento. Lezo movía refuerzos a las áreas más comprometidas, asegurándose de que ningún punto débil fuera explotado por el enemigo. A medida que el día avanzaba, la intensidad del asalto británico comenzó a disminuir. Los defensores españoles, agotados pero no vencidos, continuaban resistiendo con una tenacidad increíble. Ignacio, cubierto de sudor y polvo, seguía luchando al lado de sus hombres, su espíritu inquebrantable alimentado por la certeza de que cada minuto que resistían era una victoria en sí misma. Finalmente, al caer la tarde, el ataque británico se desmoronó. Las fuerzas de Vernon, incapaces de romper la defensa española y desgastadas por las continuas bajas, comenzaron a retroceder. Los defensores del fuerte, con una mezcla de alivio y euforia,
observaron cómo el enemigo se retiraba colina abajo, dejando atrás un campo de batalla cubierto de cuerpos y escombros. Ignacio, respirando con dificultad, se apoyó en su sable y miró a su alrededor. Los muros del fuerte, aunque dañados, se mantenían en pie. Sus hombres, exhaustos pero victoriosos, se unieron en un grito de triunfo que resonó por toda Cartagena de Indias. Habían defendido San Felipe de Barajas contra todas las probabilidades, y su valentía había salvado la ciudad. Blas de Lezo, cojeando hacia Ignacio, le puso una mano en el hombro. Bien hecho, teniente Valverde. Hoy hemos demostrado al enemigo que Cartagena de Indias no caerá fácilmente. La defensa del castillo San Felipe de Barajas se convirtió en un símbolo de la resistencia española. Cada hombre que había luchado en esa batalla sabía que había participado en un momento crucial de la historia. La ciudad seguía siendo española, y mientras sus defensores respiraran, seguiría resistiendo cualquier intento de invasión. La victoria en San Felipe de Barajas no solo había salvado a Cartagena de Indias, sino que había cimentado la leyenda de los hombres que, bajo el mando de Blas de Lezo, habían defendido su tierra con un coraje y una determinación que serían recordados por generaciones. La batalla en San Felipe de Barajas, aunque un triunfo importante, no significó el fin del asedio. Los días siguientes fueron una mezcla de tensos enfrentamientos y momentos de breve calma, en los que ambos bandos se reorganizaban y planificaban sus próximos movimientos. La ciudad de Cartagena de Indias, aún bajo amenaza, se convirtió en un campo de resistencia donde el sacrificio y la valentía se mostraban en cada rincón. Ignacio Valverde, junto a sus hombres, continuaba vigilante en su puesto. Las trincheras, cavadas con apresuramiento y llenas de barro, eran ahora su hogar. Cada día traía nuevos desafíos, y la moral de los defensores dependía en gran medida de la capacidad de sus líderes para infundir esperanza y coraje. El clima tropical, con su calor abrasador durante el día y las lluvias torrenciales por la noche, añadía una capa adicional de sufrimiento a la ya ardua tarea de defender la ciudad. Las enfermedades comenzaban a propagarse, afectando tanto a los soldados como a la población civil. A pesar de esto, el espíritu de resistencia no se quebraba. Ignacio, consciente de la importancia de mantener la moral alta, organizaba pequeños actos de camaradería entre sus hombres. Los relatos de batallas pasadas, las canciones y los chistes se convirtieron en herramientas para aliviar la tensión y fortalecer los lazos entre los defensores. Cada sonrisa, cada risa compartida, era un pequeño triunfo contra la adversidad. Sin embargo, la guerra no concedía treguas. Una noche, los vigías detectaron movimientos inusuales entre las líneas enemigas. Los británicos, aprovechando la oscuridad, intentaban una infiltración sorpresa a través de un tramo menos fortificado de las defensas. Ignacio, alertado por sus hombres, rápidamente organizó una fuerza de respuesta. En la oscuridad de la noche, la batalla se libró de manera aún más feroz. Las linternas y antorchas iluminaban brevemente los rostros decididos de los defensores y los atacantes, creando un escenario de sombras y luces intermitentes. Ignacio, con su sable en mano, lideraba la carga, moviéndose con destreza entre sus hombres, bloqueando ataques y contrarrestando con precisión. Fue en este momento que un joven soldado, apenas un adolescente, quedó atrapado bajo los escombros de una trinchera derrumbada. Ignacio, sin dudarlo, corrió hacia él, sus músculos tensos y su corazón acelerado. Con un esfuerzo monumental, levantó las pesadas maderas y piedras, liberando al joven. A pesar de sus heridas, el muchacho se levantó, listo para seguir luchando, su espíritu renovado por el acto de valentía de su teniente. La escena se repitió en varios puntos de las defensas. Los soldados españoles, inspirados por ejemplos de coraje y sacrificio, luchaban con una intensidad renovada. Las mujeres y los ancianos en la ciudad también mostraban una valentía admirable, llevando suministros, cuidando a los heridos y ofreciendo palabras de aliento.
La defensa de Cartagena de Indias se había convertido en un esfuerzo colectivo donde cada individuo tenía un papel vital. La valentía no se medía solo en el campo de batalla. Dentro de las murallas de la ciudad, el sacrificio y el coraje se manifestaban en actos cotidianos. Las madres escondían su preocupación mientras consolaban a sus hijos, los médicos trabajaban incansablemente, a pesar de la escasez de suministros, para salvar vidas, y los comerciantes repartían sus mercancías de manera gratuita para asegurar que todos tuvieran lo necesario para sobrevivir. La batalla nocturna fue repelida con éxito, gracias a la rápida respuesta de Ignacio y la valentía de sus hombres. El precio, sin embargo, fue alto. Al amanecer, el campo de batalla estaba cubierto de los cuerpos de aquellos que habían dado su vida por la defensa de su ciudad. Ignacio, exhausto pero incansable, supervisó la retirada de los heridos y la fortificación de las posiciones dañadas. Blas de Lezo, siempre presente en los momentos críticos, visitó a Ignacio y sus hombres. Su figura, aunque marcada por las heridas y el desgaste de la guerra, era un símbolo de la resistencia indomable de Cartagena de Indias. Lezo, con su única pierna y su único ojo, era el ejemplo viviente de que la determinación y el coraje podían superar cualquier adversidad. Hemos ganado esta batalla, pero la guerra continúa, dijo Lezo, mirando a sus hombres con una mezcla de orgullo y gravedad. Cada uno de vosotros ha demostrado un valor incomparable. Hoy sois héroes no solo de Cartagena, sino de toda España. Las palabras de Lezo resonaron en el corazón de Ignacio y sus hombres. Sabían que el camino por delante aún era largo y peligroso, pero también sabían que cada acto de valentía y sacrificio los acercaba más a la victoria final. La batalla en las trincheras de San Felipe de Barajas había demostrado que, frente a un enemigo formidable, el coraje y la determinación podían marcar la diferencia. A medida que el sol ascendía, iluminando el campo de batalla y revelando el alcance de la lucha, los defensores de Cartagena de Indias se preparaban para los próximos desafíos. La guerra no había terminado, pero con cada día que pasaba, su espíritu se fortalecía, alimentado por el sacrificio y la valentía de aquellos que luchaban por su hogar y su libertad. La defensa de Cartagena de Indias no se limitaba a las murallas y trincheras en tierra firme, gran parte de la estrategia española residía en la maestría naval de Blas de Lezo. Conocido por su ingenio y su capacidad para convertir desventajas en ventajas, Lezo desplegó una serie de tácticas navales que desafiaron la superioridad numérica y tecnológica de la flota británica. Desde su base en el fuerte San Felipe de Barajas, Blas de Lezo coordinaba no solo las defensas terrestres, sino también una compleja red de maniobras marítimas. Ignacio Valverde, aunque principal defensor en tierra, admiraba profundamente las habilidades navales de su almirante. Las aguas que rodeaban Cartagena de Indias se convirtieron en el escenario de una batalla de ingenio, donde cada ola y cada corriente eran factores estratégicos. Blas de Lezo sabía que la superioridad naval británica era una amenaza formidable. La flota del almirante Edward Vernon contaba con más de 180 barcos, incluidos numerosos buques de guerra y transportes de tropas. Para contrarrestar esta abrumadora fuerza, Lezo empleó tácticas de guerrilla naval, utilizando pequeñas embarcaciones rápidas y maniobrables para hostigar y desgastar a la flota enemiga. Una de las tácticas más efectivas fue el uso de botes cañoneros y lanchas rápidas. Estas embarcaciones, aunque modestas en tamaño, eran capaces de moverse con agilidad entre los grandes barcos británicos, lanzando ataques sorpresa antes de desaparecer en la oscuridad o entre los manglares costeros. Ignacio, aunque principalmente ocupado con las defensas en tierra, participó en varias incursiones navales, liderando a sus hombres con valentía y habilidad. Durante una noche particularmente oscura, Blas de Lezo ordenó una incursión audaz. Un escuadrón de botes cañoneros, liderados por Ignacio, se deslizó silenciosamente entre las sombras, acercándose a los buques británicos anclados. Con precisión y coordinación, lanzaron una andanada de disparos y proyectiles incendiarios, sembrando el caos entre la flota enemiga.
La confusión resultante permitió a los defensores españoles ganar un valioso tiempo para reforzar sus posiciones y preparar una defensa más efectiva. Otra táctica clave fue el uso de los bajíos y arrecifes que rodeaban Cartagena de Indias. Blas de Lezo, con su conocimiento íntimo de la geografía local, ordenó la colocación de estacas y obstáculos submarinos en las rutas de aproximación. Estos impedimentos naturales y artificiales dificultaron significativamente los movimientos de los grandes barcos británicos, obligándolos a navegar con extrema precaución y reduciendo su efectividad en combate. Además, Lezo implementó una serie de medidas defensivas en el puerto y las entradas a la bahía de Cartagena. Barricadas flotantes y cadenas pesadas fueron desplegadas para bloquear el acceso directo de los barcos enemigos. Estas barreras no solo impidieron el avance de los británicos, sino que también canalizaron sus fuerzas hacia áreas donde los cañones españoles podían concentrar su fuego de manera devastadora. Ignacio, observando la ejecución de estas tácticas, no podía evitar sentirse impresionado por la astucia de su almirante. Cada maniobra, cada emboscada y cada defensa estaba calculada con una precisión meticulosa. La combinación de ataques rápidos y el uso inteligente del terreno y las condiciones marítimas demostraban la genialidad de Blas de Lezo como estratega naval. Una de las victorias más significativas de esta campaña naval ocurrió cuando un destacamento británico intentó flanquear las defensas españolas utilizando una ruta alternativa a través de un estrecho paso entre dos islas. Blas de Lezo, anticipando esta maniobra, había posicionado una serie de baterías de cañones ocultas en las islas. Cuando los barcos británicos comenzaron su avance, fueron recibidos por una devastadora andanada de fuego concentrado, resultando en la destrucción de varios buques y la retirada desordenada del resto. A lo largo del asedio, la moral de los defensores españoles se mantuvo alta, en gran parte gracias a las constantes victorias y a la confianza en la capacidad de liderazgo de Blas de Lezo. Ignacio, siempre en el frente, era testigo de la resiliencia y el ingenio que definían la defensa de Cartagena de Indias. Cada batalla naval, cada escaramuza y cada táctica implementada reforzaban su convicción de que estaban luchando no solo por su ciudad, sino por la dignidad y el honor de España. Con el tiempo, las tácticas navales de Blas de Lezo no solo frustraron los planes de Vernon, sino que también infligieron considerables bajas y daños a la flota británica. La incapacidad de los británicos para tomar el control de las aguas circundantes fue un factor crucial que contribuyó a la eventual derrota de sus fuerzas. Ignacio Valverde, reflexionando sobre las batallas libradas y las victorias obtenidas, sabía que la defensa de Cartagena de Indias sería recordada como un ejemplo de ingenio militar y valentía inquebrantable. Blas de Lezo, con su visión estratégica y su liderazgo inspirador, había demostrado que la combinación de inteligencia, astucia y coraje podía superar incluso las mayores adversidades. La lucha por Cartagena de Indias continuaba, pero con cada día que pasaba, los defensores ganaban en confianza y determinación. Sabían que, bajo el liderazgo de Blas de Lezo, tenían no solo la fuerza sino también la sabiduría para enfrentar y derrotar a cualquier enemigo. La defensa de la ciudad era un testimonio del poder de la estrategia y el sacrificio, y la historia recordaría a los héroes que lucharon en esas aguas y murallas con honor y valentía. El asedio de Cartagena de Indias alcanzaba su clímax. Tras semanas de intensos combates y tácticas ingeniosas, tanto en tierra como en mar, la resistencia española se enfrentaba al momento más crítico de la contienda. Los recursos eran escasos, la fatiga afectaba a todos los defensores, y la presión británica no cedía. Sin embargo, la resiliencia española, personificada en líderes como Blas de Lezo e Ignacio Valverde, seguía siendo un faro de esperanza. Ignacio, junto a sus hombres, había soportado innumerables ataques y condiciones extremas. Las trincheras, que se habían convertido en su hogar, estaban llenas de lodo, sangre y sudor. Sin embargo, la moral de los defensores permanecía sorprendentemente alta. Sabían que cada día de resistencia debilitaba la moral y los recursos británicos, acercándolos un paso más a la victoria. El almirante Edward Vernon,
consciente de que su tiempo y recursos se agotaban, planeó un último asalto masivo. La flota británica, con sus fuerzas concentradas, intentaría un ataque final para romper las defensas de Cartagena de Indias. Blas de Lezo, previendo esta maniobra, reunió a sus oficiales en una reunión estratégica crucial. Este es el momento decisivo, dijo Lezo, su voz firme a pesar de su cansancio evidente. El enemigo lanzará todo lo que tiene contra nosotros. Pero hemos demostrado una y otra vez que nuestra determinación es más fuerte que su número. Debemos resistir una vez más, y Cartagena será nuestra. Ignacio, tomando nota de las instrucciones de Lezo, regresó a su puesto con renovada determinación. Sabía que la batalla que se avecinaba sería feroz y que cada hombre tendría que dar su máximo esfuerzo. En la víspera del ataque, caminó entre sus hombres, ofreciendo palabras de aliento y asegurándose de que cada posición estuviera preparada. La madrugada del ataque, un silencio tenso precedió el rugido de los cañones británicos. El bombardeo inicial fue devastador, con explosiones que sacudieron las defensas y levantaron nubes de polvo y escombros. Los defensores españoles, sin embargo, mantenían sus posiciones, respondiendo con una precisión mortal. Las murallas y fortificaciones, aunque dañadas, resistieron el embate inicial. Cuando las tropas británicas comenzaron a avanzar en masa, la verdadera prueba de la resiliencia española comenzó. Ignacio, en el corazón de la defensa, lideró a sus hombres en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. La lucha era intensa, con cada pulgada de terreno disputada con sangre y sudor. Ignacio, con su sable en mano, se movía entre las filas, alentando y combatiendo junto a sus hombres. La defensa española se caracterizó por su tenacidad y adaptabilidad. Utilizando cada ventaja del terreno y cada recurso disponible, los defensores lograron repeler oleada tras oleada de ataques británicos. Las tácticas de guerrilla, los contraataques bien coordinados y la capacidad de improvisar bajo presión demostraron la maestría de Blas de Lezo y su liderazgo. En uno de los momentos más críticos, cuando los británicos lograron penetrar una sección de las murallas, Ignacio organizó rápidamente una contraofensiva. Liderando a un grupo de soldados, atacaron desde ambos flancos, atrapando a los invasores en un fuego cruzado devastador. La valentía y la determinación de Ignacio inspiraron a sus hombres, y juntos lograron retomar la posición perdida. Mientras tanto, en las calles de Cartagena, la población civil también jugaba un papel crucial. Las mujeres, los ancianos y los niños trabajaban incansablemente para apoyar a los defensores. Transportaban municiones, cuidaban a los heridos y mantenían el espíritu de resistencia vivo. La ciudad entera, unida por un objetivo común, se convertía en una fortaleza impenetrable. La batalla continuó durante horas interminables, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, quedaba claro que los británicos no podían mantener su ofensiva. El coraje y la resistencia de los defensores españoles, combinados con las brillantes tácticas de Blas de Lezo, habían agotado la moral y los recursos de la flota invasora. Al anochecer, los británicos comenzaron a retirarse, sus fuerzas diezmadas y su espíritu quebrantado. Los defensores españoles, agotados pero victoriosos, lanzaron un grito de triunfo que resonó en toda Cartagena de Indias. Habían resistido el ataque más feroz y, al hacerlo, habían asegurado la supervivencia de su ciudad. Blas de Lezo, aunque herido y agotado, recorrió las líneas de defensa, agradeciendo personalmente a cada grupo de soldados por su valentía y sacrificio. Ignacio, cubierto de heridas y polvo, se encontraba entre los héroes del día, su liderazgo y coraje habían sido fundamentales para la victoria. La retirada británica marcó un punto de quiebre en el asedio. Con su moral destrozada y sus recursos agotados, la flota de Vernon no podía continuar su campaña. La resiliencia española, forjada en la adversidad y alimentada por el amor a su tierra y su gente, había triunfado. La defensa de Cartagena de Indias se convirtió en una leyenda,
Una historia de sacrificio y valentía que sería contada durante generaciones. Ignacio Valverde y sus compañeros, bajo el liderazgo de Blas de Lezo, demostraron que el verdadero poder de una nación reside en la determinación y el espíritu de su gente. La ciudad, aunque marcada por la guerra, se mantenía firme, un testimonio viviente del coraje y la resiliencia de aquellos que la defendieron. Y mientras las aguas del Caribe volvían a la calma, los ecos de la batalla y las hazañas de sus héroes seguirían resonando en los corazones de todos los españoles. Tras semanas de asedio y batallas intensas, la defensa de Cartagena de Indias alcanzó su momento culminante con la derrota decisiva de la Armada británica bajo el mando del almirante Edward Vernon. La victoria española, contra todo pronóstico, no solo aseguró la supervivencia de la ciudad, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en la Guerra de la Oreja de Jenkins. La mañana después del último gran asalto británico, la bahía de Cartagena de Indias amaneció en silencio. Las aguas, tranquilas y serenas, reflejaban el resplandor del sol naciente sobre los barcos dañados y las ruinas humeantes de los intentos fallidos de invasión. Blas de Lezo, aunque exhausto por los meses de combate constante, supervisó personalmente la evaluación de los daños y la recuperación de los heridos. Ignacio Valverde, entre los hombres que habían defendido cada palmo de tierra y mar, se sentía una mezcla de alivio y satisfacción. La batalla había sido feroz, pero su determinación había prevalecido. Junto a sus compañeros, caminó por las calles de la ciudad, encontrando rostros cansados pero llenos de gratitud y orgullo por su resistencia. La victoria no había sido fácil ni segura. Durante semanas, los defensores españoles habían soportado bombardeos constantes, escasez de suministros y enfermedades. Sin embargo, cada desafío había fortalecido su resolución y cohesionado su unidad. La estrategia magistral de Blas de Lezo, tanto en tierra como en el mar, había marcado la diferencia crucial. La retirada de la flota británica fue un espectáculo desolador para los invasores, que se enfrentaron a un regreso a casa humillante y con una derrota aplastante. Los barcos dañados y los cuerpos caídos eran un recordatorio sombrío de los costos de la guerra. Edward Vernon, aunque obstinado en su deseo de conquistar Cartagena, se vio obligado a reconocer la habilidad y el coraje de sus adversarios. Para Ignacio y sus compañeros, la victoria no solo representaba un triunfo militar, sino también un punto de unión y orgullo nacional. Cartagena de Indias se había convertido en un símbolo de la resistencia española frente a las potencias coloniales europeas. La determinación de los defensores había demostrado que ninguna fuerza, por grande que fuera, podía aplastar el espíritu de libertad y autonomía que defendían. El regreso de Blas de Lezo y sus hombres a la ciudad fue recibido con celebraciones y honores. Las campanas de las iglesias repicaban en señal de victoria, mientras la población salía a las calles para aclamar a sus héroes. Ignacio, entre la multitud jubilosa, reflexionaba sobre el precio pagado por la libertad y la paz. Las cicatrices de la batalla eran visibles en cada calle y edificio, pero también lo eran el valor y la resistencia de su pueblo. El impacto de la batalla de Cartagena de Indias resonó mucho más allá de sus murallas. En Europa, la noticia de la derrota británica en el Caribe envió ondas de choque a través de las cortes y los círculos políticos. La reputación de Edward Vernon, una vez inflada por sus éxitos navales, sufrió un golpe severo. En cambio, la figura de Blas de Lezo y su habilidad estratégica se elevó a nuevas alturas de admiración y respeto. Para Ignacio Valverde y sus compañeros, la victoria significó más que el fin de un asedio. Representaba la defensa de su tierra natal, el honor de sus familias y el legado de resistencia para las generaciones futuras. La Guerra de la Oreja de Jenkins continuaría, pero la batalla de Cartagena de Indias había demostrado que España no estaba dispuesta a ceder ante la amenaza extranjera. En los días y semanas que siguieron, la ciudad se reconstruyó lentamente. Los daños fueron reparados, las heridas sanaron y la vida volvió a su ritmo habitual. Sin embargo, el recuerdo de la batalla y la victoria nunca se desvaneció. En cada calle, en cada mirada,
persistía el orgullo de haber sido parte de una resistencia histórica. Ignacio Valverde, en su corazón, llevaba consigo el recuerdo de los camaradas caídos y la lección aprendida sobre el valor y la unidad. La batalla había sido un punto de quiebre en su vida, marcando no solo su experiencia como soldado, sino también su entendimiento del significado de la verdadera valentía y sacrificio. La victoria inesperada de Cartagena de Indias, en última instancia, fue un recordatorio poderoso de que, incluso frente a las adversidades más desalentadoras, el espíritu humano puede prevalecer.